Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Estamos complacidos de poder encontrarnos de vuelta en estos minutos a través de nuestro canal, de la Mega Cadena de Comunicación. Cada vez que nos encontramos con posibilidades de participación ciudadana, de control ciudadano, hoy en día con la tecnología se puede llegar a más personas y las personas también tienen canales de participación, de control de la administración del Estado, por ejemplo, lo celebramos y tratamos de brindar espacios en este programa para charlar con gente que suele liderar y diseñar este tipo de actividades. Es el caso del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, con este proyecto cuyos detalles queremos conocer. Más ciudadanía, menos corrupción. El doctor Francisco Alcaraz, abogado, está con nosotros para hablarnos acerca de esto. Doctor, bienvenido. Gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias, Juan, y al programa. Un saludo a tu amable audiencia. Muchísimas gracias. Vamos por el principio, siempre decimos. ¿Qué es el Centro de Formación y Recursos para el Desarrollo? ¿De qué se trata? Sí, cómo no. El CIR, la Fundación CIR, tiene 35 años de trabajo en la República del Paraguay. Se inició lógicamente modestamente. Entre sus fundadores estaban Agustín Carrizosa y otros señores y señoras, y ellos soñaban con el fortalecimiento de la sociedad civil, hablar de democracia, hablar de derechos humanos, hablar de libertades públicas, y eso que se crea todavía en los finales de cuando todavía estábamos en dictadura. Sí. Era como soñar, ¿verdad? Pero después del golpe del 89, se trabajó con importantes grupos de voluntarios para trabajar con la gente en educación cívica, en cómo votar, en el tema, en la constituyente, las municipales y demás. El CIR trabaja en las áreas de salud, derechos humanos, juventud, mujer, sociedad civil, y actualmente el proyecto que estamos coordinados es de anticorrupción, transparencia y anticorrupción. Consideramos que una herramienta de lucha contra la corrupción es una sociedad civil comprometida y fortalecida. Y en esos 35 años me imagino que la tecnología, por ejemplo, los canales de participación han favorecido, primero para que ustedes puedan informar a la ciudadanía de qué se trata y la ciudadanía también acceder a esa participación y conocer de qué se trata. ¿Es así? Sí, sin ninguna duda. Sobre todo los avances que hemos tenido, en su momento ninguna conquista en el Paraguay ha sido fácil. Fíjate que hablemos de la constituyente de 1992. En la nueva constitución decía en el artículo 28, las fuentes públicas son libres para todos. Pero vos te ibas en el 92 o en el 2000 o en el 2010 a cualquier ministerio, municipalidad o gobernación y pedías un contrato, la copia, una licitación, la lista de funcionarios y nadie te iba a facilitar. Y lo decía la Constitución. Tal es así que se tuvo que formar en la sociedad civil un grupo denominado GIAIC, Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, con varias organizaciones, incluido el CIR, hasta que finalmente se apoyó a un ciudadano, un colega tuyo, periodista radial de San Lorenzo, que hace una acción en la Corte Suprema de Justicia 2007 y recién en el 2014 a 9 ministros de la Corte formuló una crítica, les tocó interpretar las fuentes públicas son libres para todos. Había sido que todos tenemos el derecho humano de acceder a la información pública. Pero bueno, por fin del 2014 tenemos un acuerdo y sentencia de la Corte que garantiza ese derecho. A partir de ahí, todos los ministerios comenzaron a publicar sus contratos, su listado de funcionarios y demás. Recuerdo que se crearon buscadores. Sí. Y enseguida saltaron funcionarios que trabajaban en 5 partes, 4 partes, 3 partes. Ahí nomás de un portazo en ese mes, miles de millones de guaraníes se ahorraron porque uno tiene que tener un solo cargo en la función pública. Solamente puede cumplir, además de su función administrativa, la docencia. Claro, claro. Por decirte, en conclusión, lo que vos decías. Y hoy, esa herramienta, acceso a la información pública, es muy útil. Nosotros, por ejemplo, una de las investigaciones que hicimos en el proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción, que hicieron los periodistas, pero que nosotros apoyamos, levantaron todas las irregularidades e ilicitudes de la administración del gobernador de Central, Hugo Javier, sí, que hoy ya está fuera del cargo. Sí. Entonces organizamos nosotros como sociedad civil un panel de los periodistas que más investigaron
Invitamos a 3 medios de comunicación para que informen. Los 3 periodistas utilizaron como fuente datos abiertos de la Contraloría General de la República para responderte un poco de cómo la tecnología nos ayuda a combatir la corrupción. Lo que no significa que la corrupción baje a cero, ¿verdad? Lo que tenemos es información disponible para poder hacer las investigaciones y poder denunciar con documentos. Claro, pero son herramientas. Son herramientas. Ahora, esos procesos, usted hablaba de un arranque, de un comienzo, de decir, hace 35 años. Sí. Y ahí demos un salto hasta el 2014, en que se consiguió este antecedente tan importante por iniciativa de un ciudadano. Pasó mucho tiempo. El Paraguay está, digamos, condenado a ese tipo de ritmo, de que pase tanto tiempo para conquistas que ya están establecidas en la misma Constitución Nacional. Bueno, la respuesta un poco está en los modelos de gobierno, ¿verdad? Nuestros modelos de gobierno pueden ser democráticos, semidemocráticos o autoritarios. Nosotros vemos con absoluta preocupación, y voy a ir a temas mediáticos, ¿verdad? Porque solamente ayer el diputado Yamil Gaib decía, nosotros cuando queremos le sacamos al fiscal general del Estado, ¿verdad? Esas son afirmaciones temerarias y sobre todo cuando proviene de una persona de un sector con poder real. O sea, en este momento, Honor Colorado, ¿verdad?, del presidente electo de Santiago Peña, tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, sus expresiones o amenazas se vuelven realmente importantes y como para tener en cuenta. Decía la senadora Lilian Samaniego, le voy a citar, y otras personas. Colorada, ¿verdad? También del Partido Colorado, claro, dijo, claro, esto es un sincericidio, dijo. O sea, forma parte de un plan. O sea, nos está advirtiendo a alguien del partido de gobierno, ¿verdad? Y esto nosotros no estamos de acuerdo, dice, porque es antidemocrático. Esto no significa, porque yo ayer justamente escribí en Twitter uno escribe como corto, ¿verdad? Entonces decíamos que era temeraria la expresión del diputado Gaib, ¿verdad? Y alguien contestaba, pero si también los parlamentarios antes le criticaban a Sandra Quiñones. Es que no hay ningún problema con la crítica, ¿verdad? Pero la crítica tiene que ser fundada en el derecho, ¿verdad? Claro. El Congreso, desde luego, que tiene atribuciones para enjuiciar políticamente al fiscal general del Estado, al Contralor, a los ministros de Corte. Pero las causales tienen que ser válidas y tienen que ser jurídicas. La causal no puede ser una amenaza o hacer lo que nosotros queremos o te podemos sacar. Eso evidentemente es temerario, ¿verdad? Entonces, respondiéndote un poco a si estamos condenados a ir muy lento, y a veces vamos lento, como con relación al acceso a información pública, que del 92, que la Constitución ya decía que tenemos derecho al acceso a información pública, recién eso se vuelve realidad en el 2014, con las 2 leyes de acceso a información pública, luego de la sentencia de la Corte. Pasó demasiados años, ¿verdad? Y ahora nosotros esperamos que el gobierno tenga comportamientos democráticos, que las instituciones funcionen, que la Fiscalía haga su trabajo, que el Poder Judicial haga su trabajo, pero todo esto funciona en un ambiente democrático con una sociedad civil vigilante. O sea, hay una responsabilidad de los medios de comunicación, de las comisiones vecinales, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, ¿verdad? Decía Aranguren, un filósofo constitucional, del derecho constitucional, que la democracia, desde luego, no es un lugar donde uno pueda sentarse cómodamente a disfrutar, sino que la democracia es un sitio donde las conquistas, incluso las ya alcanzadas, tenemos que reconquistarlas diariamente. Claro. O sea, tenemos que estar vigilantes todo el tiempo. Nadie dice que la democracia es fácil. No. Es quizás el mejor sistema de gobierno y de sociedad que tenemos, pero nadie dice que es fácil. Es una lucha diaria, porque la sociedad en sí es una lucha diaria. Ahora bien, ya que tocaba usted el tema de la importancia del control ciudadano, y ahí entramos todos, como decía usted, medios de comunicación, ciudadanía en general, trabajadores, todos. Pero este tema que llaman el copamiento, dicen los que están en el poder, bueno, las mayorías mandan. Si tenemos una mayoría, bueno, utilicemos para poder poner a nuestra gente en diferentes puntos de administración del Estado, porque de eso se trata justamente la democracia. Es un concepto equivocado y es un concepto que también puede llegar a conspirar en ese control ciudadano, porque el ciudadano que quiere controlar algo va a encontrarse con barreras en diferentes estamentos donde va a tocar la puerta. Ese copamiento podría conspirar
contra esa aceleración que queremos del control ciudadano o de los resultados del control ciudadano? Y sin ninguna duda. A ver, este tema de las mayorías no pueden ser irracionales. Una mayoría hasta puede llegar a elegir una persona de un color distinto para determinado cargo por su idoneidad. Yo recuerdo, para hacer un poco de historia, ¿verdad? Porque la gente se va a acordar, se había negociado en la transición democrática en el Paraguay, después del 93, una Corte Suprema de Justicia de calidad. Y recuerdo que la ANR, en su momento, con mucha madurez, habían propuesto por ejemplo, Oscar Paciello. Y el Partido Liberal no le había propuesto a un operador, porque es liberal nomás. No, se trajeron hombres de la universidad, Elixeno Ayala, sí, Enrique Sosa, sí, ¿verdad? Recuerdo que la tercera fuerza en ese momento era el Encuentro Nacional. Había dicho, ahí tiene que estar Jerónimo Irala Burgos. Entonces, esas son negociaciones de alta calidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las mayorías de una u otra cámara no puede elegir al menos a su mejor gente? ¿Verdad? Buen punto, muy buen punto. Y lo mismo, por ejemplo, para las designaciones para el Mercosur. Para el Mercosur no puede ir solamente de un color. Como ahora la representación del Mercosur lo tiene que hacer directamente el Congreso, lo correcto es que se haga en un sistema proporcional, como dice la Constitución, en un sistema al menos DONC, ¿verdad? Donde la mayoría lleva más y la mayoría lleva menos, pero que se permita a las minorías elegir su candidato. Nosotros entendemos que en la votación de la Cámara se llevó a alguien que entró, entre comillas, por la oposición, pero elegido por los colorados, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un mal uso de la mayoría, ¿verdad? Pero me gustaría un poco explicarte algunas de las acciones que nosotros como proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción estamos llevando adelante. Y de eso queremos hablar a la vuelta del corte. Vamos a una breve pausa. Esto fue una introducción nada más, vaya introducción, temas muy interesantes y puntos de vista muy interesantes, doctor, tengo que decirle. Muy interesante lo que nos está diciendo. Pero ¿de qué se trata Proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción? Concretamente lo explica acá el doctor a la vuelta del corte. Bueno, seguimos en esta charla acá con el doctor Francisco Alcaraz. Ahora sí, la pregunta concreta. Proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción. ¿De qué se trata? Sí, el proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción, en primer lugar, es una asociación de varias organizaciones, liderada por la Fundación CIR, pero que le sumamos a CEANSO, al Pacto Global, a Conciencia Viva y a Civilac. La idea es que en la medida en que aumente la participación ciudadana, va a disminuir la corrupción. Y expliquémonos. Si fomentamos que la comunidad educativa, los alumnos y los profesores, pero también los padres, se ocupan de la cantidad de raciones de almuerzo escolar que cada escuela debe recibir por parte del municipio o de la gobernación y se ejerce un control. Inclusive esta comunidad educativa le exige cada fin de año a las autoridades que vengan a hacer una rendición de cuentas de cómo fue la licitación, cuánto pagaron, cómo es el menú, ¿verdad? Nosotros pensamos que va a disminuir la corrupción en el uso del FONACIDE, por ejemplo, ¿verdad? Que está vinculado en un porcentaje al almuerzo escolar y el otro porcentaje a la reparación de escuelas. Pero también pensamos que las comisiones vecinales podrían controlar el presupuesto municipal de obras porque son directamente afectados para la realización o no de obras en los barrios. Y así, extendiendo este control en todos los ámbitos, la idea es más ciudadanía, menos corrupción. Nosotros trabajamos también en otra área, consideramos que el periodismo de investigación es una herramienta de lucha contra la corrupción en el mundo. O sea, han caído gobiernos, ¿verdad? Gobiernos corruptos, como el de Nixon en Estados Unidos. En su momento, sí. En su momento, ¿verdad? Y entonces nosotros, una de las estrategias fue realizar unos cursos sobre periodismo de investigación. Llamamos a concurso, se anotaron un centenar de periodistas y seleccionamos finalmente 30
con una pluralidad de medios. Alguien de la megacadena también fue, ¿verdad? Y de todos los medios. Tuvimos 30 en total. Se desarrollaron los cursos con Alcibiades González del Valle, con Benjamín Fernández Bogado. Llevamos a un juez que había resuelto casos de acceso a la información pública para desarrollar los argumentos. También trabajamos en periodismo de datos, datos económicos. Contratamos un profesor de metodología de investigación de la universidad que suele preparar asistencia a tesis. Y le invitamos también a Menchi Barriocanal, Augusto Barreto, para que explique un poco en televisión cómo fue esa investigación del ojo, que creo que es bastante conocido. Sí. Bueno, entonces con todo eso insumos, un programa emblemático. Que pasó por dificultades bastante fuertes también. Y tocaron temas de narcotráfico y nos contaron unas anécdotas muy interesantes, que estoy seguro que todos los periodistas jóvenes que teníamos incluso no lo conocían. Augusto y Menchi tuvieron que salir del país por la persecución que hubo en su momento, ¿verdad? Bueno, en definitiva, se habló un poco de la importancia del periodismo de investigación y también sus riesgos. Formamos 6 grupos voluntarios con ellos, porque ningún periodista está contratado por nosotros. Ellos participaron voluntariamente del curso, ¿verdad? Y les propusimos, ¿qué les parece si todo lo que aprendimos hacemos una investigación? Y uno de los grupos, por ejemplo, investigó Metrobús. El informe de Contraloría, se fueron a hacer entrevistas a los frentistas, esos que perdieron sus negocios, ¿verdad? Se perdieron empleos, ¿verdad? El Paraguay está endeudado a 140 millones de dólares, la obra no existe, ¿verdad? Bueno, y toda esa documentación nos fuimos a presentar al Ministerio Público, porque nosotros como sociedad civil lo que podemos hacer en una investigación es acumular datos, hacer aportes, hacer entrevistas, llegar a conclusiones. Y el órgano de persecución penal es el Ministerio Público. Correcto. Le presentamos a Emiliano Rolón. Y en marzo, y a fines de marzo, comienzo de marzo le presentamos el 11 más o menos, y a fin de marzo, no digo que lo hicimos nosotros, digo que contribuimos, porque hubieron muchas denuncias con relación a Metrobús, ¿verdad? Pero a fines de marzo ya hubo una imputación. El ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, está imputado, inclusive sus bienes fueron embargados. Bueno, esa es una investigación. Otra investigación que nosotros trabajamos fue, por ejemplo, los fondos de gratuidad del Colegio Raúl Peña de KACUP. Y ahí descubrimos varias cosas. Un director salía en las publicaciones periodísticas del 2019 que cometía irregularidades en el manejo de fondos que le envía el MEC. Nosotros el diario nos enteramos de eso, ¿verdad? Investigando. Y dijimos, vamos un poco a investigar ese caso. Hicimos entrevista con la directora, profesores, alumnos, el informe de Contraloría. Y cuando llegamos a ciertas conclusiones, le llamo a la directora del Colegio Raúl Peña y le digo, esta investigación queremos presentar en el colegio. Queremos que los alumnos se enteren, los profesores, no hay problema. Y fuimos a KACUP, nos abrieron las puertas del colegio. Y pensábamos que en ese momento estábamos como construyendo democracia, digamos, ¿verdad? Porque los chicos muy jóvenes, 14, 15, 16 años, se estaban enterando de cómo se habían mal manejado los fondos de su colegio. También los profesores y los padres. Muy bien. Al presentar todo eso, fuimos a la Fiscalía de KACUP a llevar todos los antecedentes y se abrió una carpeta fiscal, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es no solo llegar al punto de la denuncia, sino que tratar de construir un poco sobre la base de esa denuncia. Y vos sabés que las anécdotas son las siguientes. Había sido que el director, Darío Ruiz Estigarribia, que había administrado el colegio, había perdido el concurso que llamó el MEC para director. ¿Y cómo asumió? Ahí, primera interrogante. Sí. La segunda lección había sido que todos los padres y el centro de estudiantes ya habían enviado notas al MEC para el cambio del director. Había sido que eso no funciona. Lo que funciona es tomar el colegio. Porque los chicos un día cierran el colegio, acá no va a entrar más el director, y ahí el MEC le cambia al director. Entonces lo que funciona que es la acción civil, la acción de la sociedad civil. Y finalmente están las irregularidades que hay que investigar en la justicia, ¿verdad? Entonces así vamos encontrando en cada investigación cosas importantes. Interesante porque ahí tocabas un punto muy interesante que es el hecho de hacer democracia y construir. Sí. Porque me imagino yo a ese chico de 14 años, como decía usted, que escuchó pero caramba, yo no sabía. Me imagino que su actitud, sus ojos y sus oídos van a estar más atentos que nunca a las siguientes administraciones, digamos, ¿no? A lo que a él le corresponda controlar desde su ámbito. ¿Se genera ese cambio también en el ciudadano mismo? Eso es lo que esperamos y eso es lo que buscamos. Nosotros, nuestra investigación tenía 35 páginas.
Lo que hicimos fue presentar en un formato PowerPoint, ¿verdad? Para que todos se enteren. Y en segundo lugar, con las listas de participantes y al tener los números de celular, le enviamos a todos la investigación para que ellos mismos tengan, ¿verdad? Los datos, la fuente, la ficha técnica, ¿verdad? Y después, siguiendo un poco con las acciones, tenemos 11 iniciativas en total. No me voy a referir a todo, lógicamente, ¿verdad? Pero tenemos iniciativas en Alto Paraná, en Itapúa, en Caguazú, en Asunción y Central, que son organizaciones que ya existen. Por ejemplo, la Contraloría del Luque, que controla la Junta Municipal del Luque, la asistencia de los concejales, su producción, su rendición de cuentas. La Contraloría de Ciudad del Este, que controla algunas obras del municipio de Ciudad del Este. La Funduni, una organización de Itapúa, controla denuncias de sobrefacturaciones de la ANDE. Imagínate vos. O sea, para ir a ese nivel de detalle, ¿verdad? Y tenemos algunas iniciativas acá en Asunción y Central que trabajan en la formación de veedores ciudadanos. Por ejemplo, con la FEDEN, la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay, formamos en 11 meses 250 veedores ciudadanos en 3 ciudades. ¿Qué significa eso? Explicar a las comisiones vecinales en cursos el significado, el concepto de municipio, el derecho del ciudadano de acceder a información pública, cómo formular una denuncia, cómo conocer el presupuesto municipal, es decir, convertirlo de habitantes en ciudadanos que conozcan su derecho. Y en eso estamos trabajando con 11 iniciativas en el Paraguay. Pero lo que escucho son acciones así muy concretas, son ejemplos muy graficantes de lo que usted está diciendo. Esto quiere decir que hay una determinación en el tiempo, o sea, hay un lapso, digamos, dentro del cual tienen que llegarse a ciertos resultados. Es decir, ¿este proyecto tiene una vigencia en el tiempo o es abierto, digamos? Sí, te explico. Bueno, la Fundación CIR tiene un funcionamiento permanente, digamos. Claro. Nosotros a veces hacemos acciones con cooperación internacional, ¿verdad? Y a veces, la mayor de las veces, lo hacemos con voluntariados. Por ejemplo, esta acción en el tiempo no tiene un fin, porque nosotros, te conté que empezamos 5 organizaciones, con el CIR, SEANSO, Civilac, Pacto Global y Conciencia Viva. Pero formamos una coalición por la legalidad para extender eso y hoy ya tenemos 32 organizaciones. Esas organizaciones nos reunimos cada 4 o 5 meses. De los 1000 casos de corrupción que hay en el Paraguay, elegimos 4 o 5 porque lógicamente no podemos tomar todos los frentes. Y se forman grupos voluntarios con representantes de las diferentes organizaciones, se reúnen una vez a la semana y estos son todos grupos voluntarios. Así que esto sigue con el tiempo. La Coalición por la Legalidad estudió, por ejemplo, el caso de Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré. Estamos siguiendo el caso Óscar González Chávez, concejal del Luque, pero que tiene 2 condenas, porque tiene los mismos delitos de su padre, ¿verdad? El fallecido Óscar González Dar, ¿verdad? Pero él tiene acciones de inconstitucionalidad en la Corte, entonces está ahí su caso, él sigue siendo concejal del Luque. Estamos estudiando el caso del ex gobernador de presidente Ayes, Núñez, Oscar Núñez, y estudiamos el caso del almuerzo escolar Rodolfo Friedman en Guairá. Estudiamos el caso de Aguatónica, Patricia Zamudio Petropar, que se sigue chicaneando, ¿verdad? Correcto. Y entonces es una diversidad de acciones, digamos. Interesante. Me estoy quedando sin tiempo. Yo quería usar los últimos 30 segundos que tenemos para que usted le diga a la ciudadanía cómo puede llegar a acceder a los informes de ustedes, participar, aportar ideas. Así, en 30 segunditos, ¿qué le podemos decir a la gente que quiera conocer más acerca del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción? ¿Cómo no? Le invitamos a las personas y a las organizaciones a sumarse a la Coalición por la Legalidad. Aceptamos tanto personas como organizaciones como voluntarios. Le invitamos a visitar el sitio web www.masciudadanía.org.py. Se va a desplegar un formulario de inscripción y ya se está sumando. Doctor Alcaraz, gracias por venir. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Juan, y a tu audiencia. El doctor Francisco Alcaraz, entonces, usted evidentemente, amigo televidente, quiere participar, quiere tener incidencia en el futuro, que significa tener incidencia en su vida misma, en la vida, en la sociedad, es la vida de uno mismo. Así que puede hacerlo con este tipo de proyectos muy interesantes. Es cuestión de aprovechar la tecnología, googlear y encontrar lo que es Proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción. Ahí está todo y también la forma de comunicarse con ellos. Hasta la próxima en La Esencia.